Bienvenidos al Doyo al Borde del Precipicio. Soy Yami David. Estamos viendo los temas de cómo hacer visualización del mundo. Hicimos un espacio para hablar de dos tipos de temas relevantes sobre las expresiones y las palabras, sobre unos detalles sobre cuando se expresa una oración. El primero fue el flujo conceptual y ahora veremos el flujo de proyección. Dejamos en análisis la oración, el respeto al derecho ajeno es la paz, y ahora continuamos. El flujo de proyección es la congruencia y coherencia entre lo que quien expresa una oración, acción o diálogo tiene o entiende de la expresión y lo que desea proyectar con ella en su objetivo, donde para el caso de la expresión antes vista y la época en que se realizó, así como el entendimiento que la gente de la época tenía de la misma, es perfectamente coherente y congruente, ya que todos entendían con gran similitud el concepto de las palabras y aceptaron íntegramente el concepto dado por el benemérito, por lo que la oración hecha por el entonces presidente era muy adecuada para la época. Sin embargo, es útil e indispensable entender que el flujo de proyección de una frase puede ser usado para revelar la capacidad y o mentiras ocultas tras una persona que realiza una expresión. Pues, por ejemplo, al plantear una oración que se presente como consejo realizada por una persona que se dice sapiente o con grandes capacidades, en la que no se reflejan dichas capacidades por ser demasiado circunstancial, no ser adecuada para aquello que se ofrece o simplemente resulta en perjuicio, es deducible que por más bella que sea la frase, tanto esta como la persona son falsas y la persona trama algo, pues la proyección que lleva al dar un consejo después de destacar cualidades es que posteriormente se asuma que el individuo tiene las cualidades destacadas. Básicamente, se intenta imbuir un proceso ecróstico en la mente de la persona que escucha. Por ejemplo, mientras que si un filósofo, tal como los mencionados antes, hubiesen referido en sus pensamientos como generales o trascendentales, etc., al delatarse que no eran trascendentales ni generales, pues de serlo no debiesen poder ser reducidas tal como sucedió al dimensionarles, se detonaría que lo que el filósofo buscaba era atención. Simplificadamente, el flujo de proyección de una oración es lo que quien expresa quiere que se tome como regla para posteriores argumentos, por lo que respectivamente el flujo conceptual intenta imbuir un concepto y el flujo de proyección un proceso, ambos usables para el consciente o inconsciente del individuo, lo cual es inevitable al hacer una expresión cualquiera, pero así como puede ser usado para fines de conveniencia, también puede ser usado para delatar los procesos y conceptos de la persona que la persona tiene al percibir el cómo ve a su interlocutor, la intención que tiene y la intención que tiene en sus palabras. Y a su vez, dando que una persona o ente con un autoproclamado nivel de capacidades y características superior debería reflejar un determinable nivel de bloque de visualización en sus palabras, siendo que tal como fuimos observando a lo largo de lo presente, el uso de palabras calificativas bajo términos subjetivos, tal como puede ser bueno, malo, bello, feo, triste, alegre, dicha o verdades individuos, situación o individuos realidad, indican un nivel de visualización muy reducido que ata toda la expresión y la reduce, así como que delata el bloque en el que se expresa, pues detona que las circunstancias, la época y el conocimiento y creencias del momento le someten, siendo que aunque el autor y los mejores pensadores de nuestra época no tenemos las cualidades y características suficientes como para superar cierto nivel de bloques de visualización, es posible deducir
que un ser o ente que sí podría tener alguna característica sin límites se expresaría con la suficiente elocuencia como para que todos los individuos presentes y de todas las épocas futuras entendiesen con idéntico entendimiento su flujo, tanto conceptual como de proyección. Y no existe frase alguna con tales características en ningún libro, por lo que todos los libros existentes han sido escritos por seres humanos limitados con buenas o malas intenciones, pero al final solo seres humanos, hasta donde sé y yo he leído. Donde, por último, debiésemos recordar que no es lo mismo la intención, la repercusión ni el resultado final, pues aún en los libros de ciencias exactas, los cuales suelen hablar sobre leyes universales y describir la realidad de manera general, lo hacen bajo el conocimiento y condición de que todo es establecido en un plano imaginario que representa y calcula las cosas fuera de la realidad, pero apegándose a ella, y siempre existe en ellos el factor de indeterminación e inexactitud. En el siguiente video hablaremos sobre el sistema de visualización usando factores de tiempo. Muchas gracias.